El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Hola, buenas noches. Empezamos aquí el enfoque. Como han visto en el cartel que anuncia el programa, hoy vamos a hablar de la Sociedad Filarmónica de Las Palmas de Gran Canaria. Una sociedad que está a punto de cumplir 175 años en el año 2020, que ya empieza desde el 2019 a celebrar actos. No todo el mundo cumple 175 años y menos una sociedad como es la Sociedad Filarmónica, bueno, porque ha pasado por diferentes vicisitudes, hasta bueno, que en esta junta que preside Pedro Schroeter, bueno, pues lleva una actividad en este último año increíble. Buenas noches, Pedro. Buenas noches. Bueno, Pedro Schroeter, porque además lo del apellido de Pedro ha tenido diferentes pronunciaciones, porque viene del alemán y hay que Schroeter, pero Pedro ha estado muy implicado en la música. Para mí siempre ha sido un investigador musical, ha escrito muchísimos libros. Ha estado dando conferencias en el SICA durante más de 20 años, que creo que las finalizó, no sé si las volverá a reiniciar. Ya digo, bibliotecario, porque de los primeros titulados en Canarias, bueno, y después, como no, su librería, que era reunión de muchísimos escritores, era un poco la librería de Larra, la librería, bueno, además llevaba el nombre de alguien muy peculiar, de Larra. La librería Larra, que bueno, pues era reunión de escritores, había hasta sus tertulias y presentaciones, muchísimas de libros. Toda una vida dedicada a la cultura, y digo esa parte musical porque en los últimos tiempos muy implicado. Pero hablamos de la Sociedad Filarmónica, que es lo hablaremos de otras cosas de Pedro, porque Pedro tiene muchísima actividad, pero la Sociedad Filarmónica.
está a punto de cumplir 175 años. Sí, efectivamente, es yo diría que una grandísima satisfacción presidir una sociedad, la más antigua de este país, que está a punto de cumplir 175 años. Y claro, cuando dice uno 175 años, parece que se dice como hoy en día las cifras se dicen de una forma muy fácil. Dice uno, 175 años, pues no, 175 años no los cumple todo el mundo. Todo el mundo, y además sin notársele, como a nosotros, por ejemplo, nosotros cumplimos 175 años y no se nos nota. No se nos nota, ¿no? Pero bueno, bromas aparte, es una enorme satisfacción saber que esta ciudad vio el nacimiento en 1845 de esta entidad al calor del gabinete literario que cumplió 175 años también el año pasado, y a la misma vez que se fundaba el Teatro Cairasco, en donde se encontraba el gabinete literario. Claro. Es decir, todo eso es un cuadro muy interesante de destacar, porque hay veces que no nos imaginamos cómo en una ciudad en 1845, pleno siglo XIX, olvidada de todo el mundo, con una población de menos de 15.000 habitantes, de los cuales la mayor parte de ellos eran analfabetos, ¿cómo es posible que hubiese una inquietud? Lógicamente la hubo y afortunadamente todos tenemos que enorgullecernos de ella. Una inquietud para fundar todo ese tipo de cosas que además fueron precisamente la base de una evolución que luego siguió a lo largo del siglo XIX y que para esta isla tiene el culmen en la fundación del Muelle de Las Palmas, que es el auténtico y verdadero motor de esta isla y con el que realmente esto evoluciona a la isla hasta la actualidad. No cabe duda de que el muelle fue el pulmón que le dio el aire a esta isla de esa forma. Pero bueno, volviendo a lo que es el campo de la música, saber que había una afición por la música tan grande, que hizo que se fundara una sociedad que creo que en un comienzo empezó teniendo como 100 y pico socios. La sociedad ha pasado por mejores momentos, ha llegado a tener casi 2.000 socios, no ha llegado a esa cifra, y ahora pues tiene una etapa de retroceso, porque como toda sociedad pues experimenta momentos altos y bajos en cuanto a socios, a cuenta de que coge ya los socios muy mayores, van desapareciendo, no se ha cuidado la sustitución por gente joven y cosas así por el estilo. Pero bueno, a lo que voy, es un enorme regalo para esta ciudad el poder decir que tiene una sociedad filarmónica de 175 años de vida, que ha sido a su vez una especie de espejo de todo el acontecer cultural que se ha tenido lugar en esta isla también. Porque no cabe duda que la música ha estado vinculada a toda una serie de actividades de carácter político, carácter sociológico, incluso hasta se han hecho y se llegaron a hacer zarzuelas con motivos de historias locales y cosas por el estilo. Es decir, la música en sí ha sido un motor. Y ese motor está representado en estos momentos por la Sociedad Filarmónica. Y la Sociedad Filarmónica va a cumplir 175 años y nosotros estamos muy contentos de poderlo celebrar. Lo digo un poco para no extenderme, porque es que hay tantas cosas que decir que al final no voy a decir nada. La Sociedad Filarmónica, tú haces ahora mismo ya más de un año. Yo en febrero haré 3 años que cumplo como presidente de la actual directiva. El periodo que se elige para cada directiva es de 4 años, o sea que en principio a la directiva actual le toca salir en febrero del 2021. Y bueno, tenemos ante sí también, por otro lado, aparte de lo que es el cumpleaños de la sociedad, el cumpleaños del 250 aniversario del nacimiento de Beethoven en 2020, el centenario de la muerte de don Benito Pérez Galdós, que fue un beethoviano empedernido. Y por otro lado, en el 21 tenemos otro reto importantísimo, al menos en el comienzo, que es
y que lo tenemos que afrontar nosotros, que es el centenario de la muerte de Camilo Saint-Saëns, otro compositor francés que estuvo íntimamente ligado, relacionado con Gran Canaria. Aquí se pasó como del orden de 7 largas temporadas entre finales del siglo XIX y comienzos del XX. Y bueno, esto hace un poco que la Sociedad Filarmónica sea un poco como la plataforma de lanzamiento y de recuerdo de todo este tipo de actividades musicales, a las que nosotros como directiva, me refiero a la directiva ahora, tiene que prestarle la importancia que tiene, porque no cabe duda que todo esto no... Lo que sí te iba a pedir, el cable, a ver si lo haces para acá, porque estás con el zapato. Dale más para que no lo pises y no tengas problemas de sonido. Ahí está. Y bueno, y esa es la realidad. En definitiva, un panorama muy hermoso, un panorama interesantísimo, un panorama en donde precisamente otra de las cosas que se quieren recuperar para la Sociedad Filarmónica es la vinculación que siempre hubo con diferentes aspectos de la música, ya llámese orquesta, llámese conservatorio, porque en definitiva de aunar esfuerzos se trata para poder seguir adelante. ¿Cómo subsiste esta sociedad? Porque además es una sociedad privada. ¿Cómo subsiste económicamente? Porque además, sobre todo, porque claro, tiene que hacer mucha actividad, muchos conciertos. Bueno, muchos conciertos no, los conciertos dentro de las posibilidades, claro. Se hacen en función de las disponibilidades económicas que puedan contarse, ¿no? Entonces, la sociedad actualmente tiene unos 550 socios. Es un logro para el estado en que se encuentran las otras sociedades filarmónicas o muchas sociedades filarmónicas de este país, pero por otro lado no nos puede eso, digamos, que contentar, porque hemos tenido épocas muy buenas con mayor número de socios, ¿no? Pero bueno, independientemente de eso, aparte de los socios, lógicamente tenemos unas ayudas no cuantiosas, pero sí importantes para lo que es la economía de nuestra sociedad por este orden, por parte del ayuntamiento de la ciudad, el cabildo y el gobierno. Pero son cantidades pequeñas que son cantidades que nos ayudan, no tan pequeñas para nosotros, pero sí, para nosotros, para la gente, para algunos serían cantidades ínfimas, ¿no? Pero para nosotros, para nuestro hacer de contratar una serie de artistas, de poder ofrecerles a nuestros socios, pues a lo mejor 2 conciertos mensuales, igual, lo suficiente como para poder encaminar y poder ofrecerles unos magníficos, a veces muy buenos intérpretes, que de alguna manera, pues oye, son los que en definitiva hacen que porque la música... Esta sociedad trae gente de fuera. Se trae gente de fuera, se utiliza el elemento local y bueno, pues yo qué sé... ¿El teatro que normalmente realiza la actividad es el auditorio, es el teatro? No, nosotros tenemos como varios lugares. Fundamentalmente está el Paraninfo de la universidad por orden de utilización. Luego viene el Teatro Pérez Galdós. Luego tenemos también otros lugares como son el SICA y ahora vamos a poner en marcha la utilización del auditorio del conservatorio. Con lo cual, y el Teatro Guiniguada también lo estamos contemplando. Con lo que hacemos es un poco, ¿verdad? Esto... Porque claro, me imagino que todos estos locales, ninguno los cede gratuitamente. No, evidentemente no, siempre hay unos gastos, en unos son más altos que en otros, lógicamente, y pues tendemos pues siempre a estar en el sitio donde más barato no sea, y además ahora, y aprovecho la ocasión, pues siempre pensando en que al celebrar el 175 aniversario, pues se tenga una deferencia con la Sociedad Filarmónica. Eso te iba a decir, ¿no? Y que nos den pues las cosas de una forma más no gratuitas del todo, pero sí más ventajosas para la Sociedad Filarmónica. Por lo menos por celebrar el cumpleaños, ¿no? Para celebrar el cumpleaños y poder tener dinero para comprar las velas, claro, que son 175 y que son bastantes. Son bastantes velas. Eso cuesta un dinero. Y eso cuesta un dinero. Sí, pero bueno, lo que, como tú decías, dos conciertos mensuales, eso es muchísima actividad, ¿no? Porque no todo el mundo... A veces más, ¿no? Normalmente
normalmente se están dando un promedio de 2-3 conciertos mensuales. Entonces surge la pregunta, ¿cuánto cuesta un concierto? Sí, porque además... Porque, bueno, en el caso nuestro hay que partir de una base. La Sociedad Filarmónica no hace música de orquesta. Sí, porque ya hace música de cámara. Y la música de cámara está compuesta fundamentalmente por solistas, dúos, tríos, cuartetos y alguna que otra agrupación de cámara, ¿no? Entonces, claro, en función de ir a uno a más, pues aumenta lo que es el importe del caché, aunque a veces una sola persona, por la fama que pueda traer, supere en caché a muchos otros, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que yo noto que estamos dándole entrada, sobre todo de un tiempo acá, a una serie de intérpretes jóvenes, que es una cosa importante dentro de la sociedad. Pero siempre cuidando la calidad. Pero respetando siempre una calidad, hasta el punto de que hay mucha gente que se asombra, pero bueno, ¿y este individuo tan joven? ¿Dónde estaba? Bueno, pasa lo que pasa con todos los individuos jóvenes, está en un momento magnífico, pero que no sabemos si después eso va a ir a más, se va a estancar o con el tiempo pues desaparecerá, como ha ocurrido muchísima gente. Pero bueno, nuestra obligación es primero darle a conocer toda una gama de intérpretes que pueden haber, sin olvidar a aquellos intérpretes también consagrados y que nos lo permitan su caché, porque lógicamente a medida que hay una mayor consagración del artista, eso va en aumento de lo que puede ser un caché. Entonces, hombre, se pueden contratar gente con un promedio en torno a los 4 o 5 mil euros, que eso es una cosa permisible para nuestra economía y nuestra forma de vida. Con eso no quiero decir que pueda haberse en un momento determinado un poco mayor y a veces pues un poco menor, un poco para compensar, y así estamos. Y luego está también el elemento local, digamos así, que hay que de alguna manera potenciarlo. Pues, por ejemplo, yo qué sé, estamos ahora estudiando, bueno, estudiando no, está ya en marcha ya una especie de acuerdo con el conservatorio. Bueno, vamos a hacer un programa o una especie de idea en torno a Beethoven con motivo del 250 aniversario. Pues ellos han tenido una idea maravillosa de, bueno, ¿y por qué si damos un concierto con un grupo y eso, ¿por qué no incorporamos esos elementos jóvenes que se ven en los conciertos modernos de otro tipo? Digo, ¿cuál? Dice, pues conseguir que del conservatorio salgan los teloneros. Vale. Ah, pero me parece perfecto. Entonces, antes de escuchar el concierto, habrá gente del conservatorio tocando precisamente algunas obras de cámara también. ¿Qué es lo que se consigue con eso? Pues, aparte de popularizar la música de cámara, que es fundamental para nosotros como entidad organizadora de conciertos, el que estos jóvenes que están en el conservatorio, con el cual yo no tengo palabras para agradecer la labor que se está haciendo en estos conservatorios de aquí de esta ciudad, porque es algo realmente notable, están saliendo una serie de gente magnífica. Bueno, pues estos chicos jóvenes pues llegan en un momento determinado, interpretan una serie de cosas, tienen unos primeros contactos con el público, ese miedo escénico que normalmente se suele dar, pues va de alguna manera atenuándose. Y bueno, y ahí hacemos una labor importantísima. Creo que se puede hacer una labor importantísima. Bien, vamos a hacer un alto en el camino. Estamos hablando de la Sociedad Filarmónica de Las Palmas de Gran Canaria. Estamos hablando con Pedro Schlueter. Yo me cuesta, llevo muchos años de amistad con Pedro, pero lo del apellido de Pedro tiene diferentes versiones. Pero bueno, hablaremos un día de esas versiones. Hacemos un alto, enseguida estamos con ustedes. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional.
No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal. La solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Staminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Staminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, su seguro de ahorro. Seguimos aquí en este especial del enfoque dedicado a la Sociedad Filarmónica. Estamos hablando con Pedro Schlüter. Ya poco a poco él me ha enseñado el alemán. Al final te daremos un premio por la pronunciación. Sí. Pedro al final me da el diploma y que pasé con buena nota en la pronunciación de su apellido. Estamos con Pedro hablando de esta sociedad que, como decíamos al inicio del programa, pues está a punto de cumplir 175 años. Estamos hablando de la actividad. Estamos hablando de los recursos que tiene que habituarse. Hablamos de los socios. ¿Qué se le oferta a ese nuevo socio, a ese joven que puede? Porque además la cantidad no es tan grande, ¿no? No, la cantidad realmente para lo que es hoy en día, yo creo que es una cantidad asequible a todo bolsillo. Son 20 euros al mes. No se pide ¿Cómo un se llama ingreso. La iniciación de la matrícula que se llama. Matrícula. No se le solicita una entrega como hacen en algunas sociedades. A cuenta. Nada. Es entrar, es ir, es apoyar a la música, es comunicarse a través de la música y en los conciertos, y luego realmente 20 euros yo particularmente pienso que es una cantidad muy bastante asequible. ¿Qué se le ofrece? Pues volvemos un poco a lo de antes, ¿no? Se le ofrecen varios conciertos, se le ofrecen la posibilidad primero de una interpretación un poco fuera de lo normal, porque nosotros una de las cosas que también estamos tratando de hacer es ofrecer la actuación de unos determinados tipos de grupos de cámara que no son habituales. Voy a poner un ejemplo. Hombre, hay un cuarteto, pues ya sabemos que está formado por unos instrumentos de cuerda. O puede venir un dúo, y sabemos que puede ser de cello y piano, violín y piano y tal. Pero es que a lo mejor nosotros lo que estamos trayendo es un cuarteto de saxofones o un cuarteto de violonchelo solo. Claro. Y entonces, en algunas ocasiones, en otras lógicamente se trae lo habitual. Entonces experimentamos reacciones por parte del público como muy notables y muy interesantes, porque nos dicen, hombre, el otro día con el cuarteto de saxofones o con el cuarteto de violonchelos o con un dúo que hubo de tal, lo pasamos de miedo. Hombre, ¿por qué? Hombre, porque es que entre otras cosas se interpretó una primera parte como muy clásica y al final se terminó tocando piezas de los Beatles. Digo, pues sí, precisamente porque en realidad la música no es una música clásica, no es una cosa que está estancada en un periodo determinado. Hoy en día los Beatles son clásicos. Claro. Y sus melodías pues son clásicas. Y tú dices, por ejemplo, y no por la camisa, Submarino Amarillo, Submarino Amarillo, pues ya sabe todo el mundo lo que es, ¿no? Y eso fue en los años 60. Y eso fue en los años 60, lo cual quiere decir que nosotros somos, digamos que un fiel reflejo de cómo pasa la vida. Y que cómo esa música en un momento determinado, que es una
una primera manifestación, llamémosle así, de un grupo que se llama, pues al final termina siendo un clásico. Y ese clásico después resulta pues que los propios compositores actuales o los propios intérpretes actuales hacen arreglos de su música y nos ofrecen una versión diferente a ella, pero transportado a lo que es los instrumentos de un grupo clásico. Pues eso es una de las sensaciones más agradables que se puedan experimentar los socios. Otra satisfacción, lo digo un poco por lo que hemos visto de los socios, pues estamos dentro de nuestra programación ofreciéndole la posibilidad de que la orquesta del conservatorio, una de las 2 orquestas que tienen los conservatorios, actúe para nosotros. Ya lo han hecho en 2 ocasiones. Bueno, pues tras el primer concierto o el segundo concierto que dieron, un socio muy mayor, digo muy mayor porque el pobre iba con una muleta, dice, ha sido el día que más he disfrutado desde hace muchísimos años. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que están deseosos de ver cómo incluso esa gente nueva que está saliendo se está comunicando con ellos a través de, como no, de la música, porque es el único lenguaje universal con el que nos podemos comunicar, y le estamos sacando un provecho. Entonces, todo ese tipo de cosas son realmente interesantes. Le hemos dado cancha en el sentido de darles cabida en nuestra programación a una de las 2 orquestas que tiene el conservatorio. La otra orquesta tendrá ya su concierto en el 2020. Y en este 2019 ya actuará para nosotros por vez primera, que tenemos una ilusión tremenda porque hay que de alguna manera... Al tener 2 orquestas, porque son de diferentes edades. Hay un conservatorio profesional y otro conservatorio que... Yo es que a veces los nombres se me van, pero vamos, son 2 conservatorios que están aquí, en definitiva. Ahí son 2 orquestas de estos 2 conservatorios. Son 2 orquestas. Bueno, pues... Este año, aparte de eso, en diciembre daremos cabida en nuestra programación por primera vez a los barrios orquestados. ¿Por qué? Porque a los barrios orquestados hay que de alguna manera saludarlos y hacerles una reverencia por la labor que el señor José Brito está haciendo al frente de ellos. Y entonces, ¿qué mejor posibilidad de poder tener a los barrios orquestados dentro de la propia programación y que, en definitiva, el socio que acude al concierto de los barrios orquestados lo que va a hacer es asistir prácticamente a una especie de clase práctica de los barrios orquestados para enterarnos de cuál es la actividad y la forma de enseñanza que tienen los barrios orquestados. Concretamente, este verano se han pegado todo el verano o parte de él en Honduras, y concretamente han creado un nuevo espacio musical con una orquesta en Tegucigalpa. O sea, es un verdadero y auténtico ejemplo lo que están haciendo. Bueno, pues ese es lo que nosotros queremos traer también a la Sociedad Filarmónica. Es música, es entendimiento. O sea, lo que está haciendo la Sociedad Filarmónica, por otro lado, Pedro, es innovar, son muchos experimentos y sobre todo... reagrupar, o más que agrupar, reagrupar, sentirnos un poco como que podemos servir de enlace a muchas actividades. Porque este tipo de asociaciones o de orquestas o de tal, a lo mejor no tendrían cabida en otro tipo de festival o otro tipo de sociedad. Es que hay un problema grave, y ese problema grave lo estamos viendo nosotros como directiva de la Sociedad Filarmónica cuando nos vienen infinidad de personas de una forma individual a ofrecernos sus servicios como intérprete. No me refiero ya a lo habitual que puede ser a través de agencias, sino individualmente se acerca. Profesores de conservatorio, profesores de por aquí, profesores de por aquí, gente que tiene un proyecto, gente que... Entonces dices tú, pero y te sientes impotente, con gran dolor de no poderle prestar toda la ayuda que se merece la gente, porque es que toda persona, yo creo yo, o gran parte de ella que se dedica a la música tiene algo que comunicar, y si no se le permite comunicarlo, nunca se va a saber si... Y entonces ahí es donde creo que hace falta un buen canal primero de recepción de proyectos y que no valga tu criterio,
lógicamente, sino un criterio generalizado. Hombre, usted reúne condiciones, vamos a ver qué es lo que usted puede hacer, cómo lo puede hacer, dar consejos. Yo me encuentro a veces dando consejos sin tener por qué. Hombre, vengo con un proyecto y tal y cual, y me gustaría presentarlo. Y digo, bueno, sí, lo que usted me está diciendo a mí me parece muy interesante, pero lo tiene esto, no, hombre, lo tenemos en mente y tenemos algo escrito, y bueno, pues por favor, escríbanlo de una forma comprensible, a ver qué es lo que podemos hacer. La Sociedad Filarmónica, hablamos de música, pero otras especialidades, bueno, que están relacionadas con la música, hablamos del canto, ahí no va a intervenir nunca. No, nosotros sí contratamos a gente que pueda dar recitales, lógicamente, pero no fundamentalmente a nivel operístico, sino a nivel de líder, de canciones, del líder alemán. Es decir, hay grandes especialistas, bueno, la nómina es inmensa de estas personas que se pasean por el mundo dando canciones de diferentes compositores, y eso es que es una verdadera y auténtica maravilla, porque no olvidemos una cosa, el mejor instrumento es la voz humana. Claro. Si la voz humana la cogemos bien y procuramos dentro de nuestra modesta programación darle una cabida, pues ahí se la damos. ¿La canción española entra también? Canción española, canción francesa, inglesa, alemana, todo. Es que es algo asombroso. Pensar que hay todo un siglo XIX que es riquísimo en los líderes. Ahí tenemos un caso de Schubert, yo qué sé, es que es un mundo insospechado. Un mundo insospechado, es un mundo... Pero bueno, ahí estamos también. La Sociedad Filarmónica se queda pequeña, ¿no? La Sociedad Filarmónica, si quiere uno ser un poco ambicioso, se hace pequeña. Se hace pequeña, sí, lógicamente, porque digamos que tenemos una estructura muy reducida para lo que nos gustaría poder hacer, y máxime teniendo presente que nos viene ahora el 175 aniversario, en donde queremos ofrecer, pues, si ya hemos venido ofreciendo calidad, pues todavía incluso si nos podemos superar, no calidad, sino algo notable, sí, algo notable, algo nuevo, algo que distinga a la temporada por encima de las otras, a cuenta de, ya hubo, cuando se celebró el 150 aniversario, una temporada magnífica, pues entonces, ahora que tenemos el 175, pues no nos podemos quedar ahí. Claro. Además, sobre todo porque eso, que son... Y queremos que se implique la gente, que vea que esto no es la locura de dos chiflados, que estamos en la directiva y que continuamos con la labor que nos dejaron nuestros abuelos, bisabuelos y tatarabuelos. No, la Sociedad Filarmónica es algo más. La Sociedad Filarmónica es un patrimonio que tiene esta ciudad y que debe cuidarlo. Entonces, ojalá en su momento y algún tiempo la Sociedad Filarmónica pueda contar con un edificio, una sede apropiada, claro, en donde se puedan exponer documentación, partituras originales, documentos de gran importancia, fondos importantísimos, hacer exposiciones y cosas de ese tipo, porque por historia y por contenido... ¿Y nunca la Sociedad Filarmónica ha tenido su sede propia? Nunca. Siempre ha estado, pues... ¿De prestado? Sí, de prestado. Esa es la palabra. Yo creo que somos una de las pocas entidades de la región que no tiene una sede propia, porque todos tienen una sede propia, pero nosotros no sé por qué no la tenemos, y yo creo que va siendo hora, un regalito de alguien. ¿Y se ha hecho alguna gestión? Se han hecho gestiones y se siguen haciendo gestiones, y van algunas de ellas encaminadas. Por eso soy optimista, en el sentido de decir, bueno, yo soy por naturaleza suelo ser optimista. Claro. Aunque se me pongan las cosas negras, suelo ser optimista, ¿no?
¿Por qué? Porque es la única manera de tirar adelante. No se puede uno estar apesadumbrado y con cara de pena, o cuando va uno a visitar a alguien ir con cara de pena. No, ya con el no por delante, hay que ir con el sí por delante. Hay que ir con el sí por delante, decir, y yo en estos instantes llevo pegado aquí una pegatina con 175 años de vida de la Sociedad Filarmónica y voy con ella y me presento con ella. Vengo a comunicarle que tenemos 175 años. La respuesta normal siempre, pues lo lleva usted muy bien. Sí, ¿no? Pero es lo importante. Yo creo que hay que tener en cuenta eso. La Sociedad Filarmónica no es una cosa ahí, está ahí. Que no es de nadie, que es de no todo, de nadie. Es como el Museo Canario, como el Gabinete Literario, por la historia y por lo que han hecho por esta ciudad. Y la Sociedad Filarmónica es una más. Una más. Vamos a hacer un pequeño alto. Estamos hablando de esta sociedad centenaria. Bueno, y ahora queda poco para hacer cumplir 2 siglos. Y como decíamos al principio, no se cumplen todos los días 175 años y sobre todo una institución que sigue viva, que sigue, además, sobre todo innovando, que no se ha quedado ahí estancada, sino que está experimentando nuevas historias. No le queda más remedio que incorporarse al siglo XXI. Y que no le queda más remedio que incorporarse al siglo XXI, que es lo que está haciendo. Hacemos el alto, enseguida volvemos ya con la última parte de este programa dedicado y especial a la Sociedad Filarmónica. El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Llegamos a la última parte de este enfoque dedicado a la Sociedad Filarmónica de Las Palmas de Gran Canaria, a una sociedad, como decía Pedro en la última intervención, que no puede dejar pasar el siglo XXI, tiene que estar incorporándose y ahí está haciendo todas las cosas y haciendo todo ese tipo de iniciativas que hace que la gente joven pueda incorporarse, porque además no es una música estancada en un determinado tipo, que dices tú, bueno, esto es de la época cuaternaria. No. Es una música, como decía Pedro, que al final evoluciona, lógicamente, y a lo mejor ese cuarteto de saxofón termina con una pieza de los Beatles. O sea que ahí está demostrando que sigue vivita y coleando, y que, bueno, como decía Pedro también, a ver si alguna institución tiene a bien pues dejarles una instalación que sea permanente ya, y que de ahí puede hacer otra labor, como puede ser la de investigación, la de protección de muchísima documentación que hay ahí y que podría ser y formar parte de los fondos de esta sociedad,
que algún fondo tendrá, pero lo tendrá por ahí desperdigado, ¿no? No lo tenemos desperdigado, lo tenemos... Digo desperdigado porque no en hay el sentido de que lo tenemos controlado, pero desgraciadamente está en caja. En caja. No lo podemos exponer porque no tenemos espacio para poderlo... O sea que el archivo son cajas. El archivo son, bueno, hay un archivo de partituras que sí está más o menos expuesto porque hay una biblioteca, está una biblioteca muy interesante, estamos también creando un espacio de música con los CDs, en definitiva, que normalmente regalan las agencias de contratación. Entonces dices tú, bueno, y todo eso sucede, pues eso sucede, se está creando un apartado para que la gente pueda después disponer de ellos y escucharlo. Yo qué sé, hay tantísimas cosas que puede hacer la Sociedad Filarmónica y que podría hacer, pero yo qué sé, ahí están los manuscritos que tenemos guardados de muchos autores canarios concretamente, pero hay que tener en cuenta que en un primer momento la orquesta perteneció a la Sociedad Filarmónica y lógicamente de toda esa etapa hay también un fondo documental muy importante, en este caso de partituras. Y luego, pues, yo qué sé, entre los numerosos proyectos, pues sí, hay numerosos proyectos, el celebrar el 175 aniversario con la orquesta. Con la Orquesta Filarmónica. Claro. Con la Orquesta Filarmónica. Que imagino que no habrá impedimento. Nada, en absoluto, hay muy buena disposición. Bueno, pues eso será para finales del 20, pero también estamos ya programando para el 21 con motivo de don Camilo Sensáen y 20.000 cosas más. ¿Por qué? Porque hoy en día uno de los problemas que se tiene cualquier entidad musical es llamémosle la prisa a veces en contratar a los artistas. ¿Por qué? Porque los artistas tienen una fecha señalada, pues, por ejemplo, para actuar en España, otros para actuar en Francia. Bueno, pero nosotros estamos un poco, por eso de estar alejados del continente europeo, estamos un poco ahí... fuera del circuito. Fuera entre Pinto y Valdemoro, vamos. Claro. Y entonces, pues claro, tenemos que estar constantemente viendo si este fulano de tal... Hombre, pues mire, sí... puede venir porque resulta que hace noche en Londres y resulta que hasta dentro de 4 días no tiene que ir a Estados Unidos, pero puede venir aquí a Las Palmas y tal. Bueno, pues esos son los arreglos de encaje que muchas veces hay que hacer para conseguir que uno... Sobre todo porque no se va sobrado de recursos económicos. No, porque si se fuera sobrado, me imagino cuando llegas a un acuerdo y dice fulano de tal o esta intérprete, esta violinista o esta cantante, pues este cobra tanto, hombre, pues entra dentro de nuestros cálculos. ¿Lo podemos arreglar? Pues mire, sí, hay posibilidad. Bueno, hay veces que le llegan unas ofertas que son tan sumamente apetecibles pero tan prohibitivo, que se queda uno como con el pirulí en la mano sin poderlo de quitarle el plástico. Porque además dice uno, vamos, que esto es un ofertón. Y a veces dice uno, ¿será posible que pueda yo tener esto aquí, pero no lo puedo ofrecer porque no tengo posibilidades? Nuestras finanzas, nuestras posibilidades económicas son muy limitadas. Y lógicamente a veces no podemos atender a todo. Hombre, cuando nos dicen, ¿cómo es que me gustaría que viniera fulano de tal? Digo, anda, y a mí también. Claro. Pero no podemos. Pero sin embargo, se intenta. ¿La Sociedad Filarmónica tiene algún libro sobre su historia? Sí, tiene un libro que se publicó justamente cuando se cumplió 150 años. Lo publicó entonces la directiva que estaba entonces y es un libro que escribió Lothar Siemen, pues un poco analizando, bueno, un poco no, analiza todo el trayecto, toda la trayectoria de la Sociedad Filarmónica desde sus comienzos hasta, si mal no recuerdo, puesto que eso era, los 150 se cumplieron en 1995, pues más o menos hasta ese periodo, ¿no? Queda, lógicamente, por analizar diversos aspectos que... ¿No se te ha ocurrido escribir un libro? Porque además tú, que con tantos libros publicados sobre la Sociedad Filarmónica, ¿o eso todavía no entra dentro de tus planes? No es que no entra, pero ¿cuál es el problema? Que yo no tengo tiempo. No tengo tiempo, pero de todas maneras tenemos una posibilidad. Y la posibilidad es que nosotros
Ahora precisamente, primeros días de octubre, inauguramos la página web nueva de la Sociedad Filarmónica, que invito a todo el mundo a que la consulte. Bueno, pues en el capítulo de lo que es la propia historia de la Sociedad Filarmónica, lo que sí es que hay un gran artículo escrito por dos directivos de la actual directiva, que son Nicolás Chesa y Juan Gómez Pamo. Han hecho una especie de sinopsis de lo que es la historia de la Sociedad Filarmónica, ¿no? Para lo que es la página web. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando se cita, pues por ejemplo, Teatro Cairasco, se cita el Gabinete Literario, se cita fulano de tal, se cita... Lo que abren son una serie de pestañas. Vale, para que se vaya enterando uno de qué era eso. Para ampliar contenidos en eso. Entonces, esa es la labor que yo creo que puede ser más interesante en estos momentos de cara a la Sociedad Filarmónica. Lógicamente, porque ese libro, del cual todavía quedan ejemplares, que fue una edición que no estuvo a la venta, sino que se regalaba, pues lógicamente va quedando un poco desfasada con el paso de los años, claro, ¿no? Y entonces la gran solución es esa, ir ampliando contenido a través de la página web, porque de esa manera conseguimos que esté actualizada la información. Hombre, nunca estará actualizada, pero sí procuramos que esté lo más actualizada posible, o por lo menos con un mayor conocimiento por parte del lector habitual hoy en día, que es lector habitual de correos y de maquinitas y cosas de ese tipo, que le sea más fácil acceder a lo que es la historia de la Sociedad Filarmónica a base de este tipo de contribuciones, que es lo que estamos haciendo. Se nos ha acabado el programa. Con Pedro estaríamos hablando muchísimo. Bueno, íbamos a hablar de Pedro, algo de Pedro, pero no ha dado tiempo. El tema de la Sociedad Filarmónica tiene tanto que, bueno, Pedro tiene tanto, pero la sociedad también tiene muchísimo. Mucho más. Mucho más. Y bueno, pues lo hemos empleado y ya tendremos más tiempo de tener a Pedro. Pedro es viejo conocido de esta casa y lo queremos muchísimo. Incluso hemos hecho algunos programas en su instalación, por llamarlo de alguna manera, que siempre nos ha atendido bien y hemos celebrado algún programa allí. Y bueno, la Sociedad Filarmónica está demostrando, y lo ha demostrado en estos últimos años, de que quiere estar en ese siglo XXI, de que está innovando, de que es una sociedad muy viva y sobre todo, como esto mismo de las nuevas tecnologías, pues no las está apoyando y las está incorporando a su sociedad, y eso yo creo que es fundamental. Yo quisiera añadirte una cosa más. Quisiera que el espectador en estos momentos fuera consciente de una realidad. La Sociedad Filarmónica es un patrimonio no mío, del espectador, claro, y de todos los espectadores y de todas las personas de esta isla. Es un patrimonio nuestro que de alguna manera hay que conservar. Se puede conservar de muchas maneras: ofreciendo trabajo, participando, haciéndose socio, simplemente con una cuota, asistiendo a los conciertos, claro, llevando, si son personas mayores, llevando a sus nietos y a sus hijos para acostumbrarlos a la música. Es decir, la música es patrimonio de todos, y la Sociedad Filarmónica lo que hace es presentarles a esta isla, a la gente de esta isla, una parcela muy importante que es la música de cámara. Por eso creo que no solamente es un patrimonio de la sociedad, sino de toda la sociedad, claro, esto que nosotros tenemos aquí, y que no deben desaprovecharlo. Pues ahí quedan las palabras de Pedro. La Sociedad Filarmónica de Las Palmas de Gran Canaria está ahí. Es una sociedad de todos los gran canarios que va a cumplir 175 años y que merece todo el apoyo por parte, en general, de las instituciones y, como no, en particular, de cada gran canario. Pedro, gracias por acompañarnos. Gracias. Desearte lo mejor, desearle lo mejor a la Sociedad Filarmónica en ese cumpleaños que se irá preparando a lo largo de estos 2 años. Traeremos una tarta con 175 velas y lo celebraremos. La apagaremos aquí las velas, que además con todo el cariño, porque además le tenemos afecto a la sociedad y a Pedro en particular. Gracias, Pedro. Las palabras de Pedro Schluter, poco a poco voy yo afianzándome en el apellido.
y hemos hablado como presidente de la Sociedad Filarmónica de Las Palmas de Gran Canaria. Hemos aprendido muchísimas cosas, nos hemos enterado también de otras, y bueno, yo creo que lo que decía Pedro en su última intervención es de todos y hay que apoyarla. Gracias por estar ahí, les espero la semana que viene en El Enfoque. Hasta siempre.